Tauro, ese signo regido por Venus y anclado en la fuerza de la Tierra, no es de los que caen fácilmente. Su resistencia es legendaria, su paciencia inquebrantable y su fortaleza interna una joya oculta que brilla más intensamente cuando el mundo cree haberlo derrotado. Pero cuando Tauro cae, cuando la vida lo arrastra hasta el suelo, cuando la traición, el dolor o la adversidad lo obligan a arder en sus propias cenizas, lo que sucede después no es un simple regreso, es un renacimiento poderoso, una transformación que cimienta su esencia con un fuego indomable. Porque si hay algo que define a Tauro, es su capacidad de reconstruirse con una voluntad tan férrea como la Tierra misma. El resurgimiento de un Tauro no es abrupto ni impulsivo. No es un estallido caótico, sino una reestructuración calculada y profunda. Al principio, puede parecer que sigue abatido, que sigue en ruinas, que la herida aún sangra. Pero en su interior, algo empieza a crecer, lento pero seguro, como una semilla que rompe la corteza de la tierra para convertirse en un árbol imponente. Tauro no se desespera ni se precipita. Él sabe que la solidez se construye con paciencia, que los cimientos más firmes requieren tiempo para asentarse. Cada experiencia dolorosa se convierte en un ladrillo, cada desilusión en un pilar, cada lágrima en la argamasa con la que erige su nueva fortaleza. No hay prisa en su reconstrucción, porque cuando regrese, lo hará con una estabilidad inquebrantable. La transformación de Tauro no se da solo en el plano físico o material, sino en la profundidad de su ser. Es en su mente donde se gesta el cambio más asombroso. Aprende, analiza, extrae lecciones de cada golpe recibido. No olvida, pero tampoco se estanca en el resentimiento. Su inteligencia práctica le permite discernir qué batallas vale la pena pelear y cuáles solo drenan su energía. Y cuando se alza de nuevo, lo hace con una claridad renovada, con una percepción más aguda de quién es, qué quiere y quién merece caminar a su lado. No vuelve siendo el mismo de antes, regresa más sabio, más fuerte y más impenetrable a las artimañas que antes pudieron haberlo herido. La determinación de Tauro es su mayor arma. Mientras otros pueden rendirse o dejarse llevar por la desesperación, él se aferra con fiereza a su propósito. No permite que el miedo o la incertidumbre lo dominen. Su instinto de supervivencia es puro acero, y cuando el mundo le cierra puertas, él crea sus propias oportunidades. Puede haber perdido una batalla, pero jamás la guerra. Porque Tauro no es un signo que se conforme con menos de lo que merece. Si alguna vez dudó de su propio valor, su renacimiento le recuerda que es digno de todo lo que sueña, y que cada obstáculo en su camino es solo un trampolín para impulsarlo aún más alto. Cuando un Tauro resurge, su esencia brilla con una seguridad que impone respeto. Ha dejado atrás las dudas, ha erradicado las sombras de la inseguridad y ha fortalecido su amor propio con una convicción inquebrantable. Su presencia se siente diferente, más serena, más poderosa, más imponente. Ya no busca validación externa, ya no se aferra a lo que lo dañó, ya no teme empezar de nuevo. Porque su conexión con la tierra le da la certeza de que siempre puede reconstruirse, que siempre puede florecer otra vez, que su estabilidad no depende de las circunstancias externas, sino de la inagotable fortaleza que arde en su interior. Las personas que lo subestimaron, que lo traicionaron o que lo creyeron acabado, se enfrentan a una revelación inesperada. Tauro no solo ha vuelto, sino que ha regresado más fuerte de lo que jamás imaginaron. No busca venganza, porque su mayor triunfo es su propio crecimiento. No necesita demostrar nada a nadie, porque su mera existencia, su capacidad de levantarse, es la prueba de su grandeza. Su energía se vuelve un imán para todo lo bueno que merece, y su éxito es una consecuencia natural de su inquebrantable determinación. Quienes lo acompañen en esta nueva etapa verán un Tauro más auténtico, más selectivo, más consciente de su propio poder. Ya no dará segundas oportunidades a quienes no las merecen, ya no tolerará menos de lo que sabe que vale. Su amor, su lealtad y su generosidad seguirán intactos, pero ahora estarán reservados solo para quienes realmente los valoren. Y en este resurgir, Tauro no solo vuelve a la vida, la redefine, la conquista, la hace suya con la majestuosidad de un titán que ha renacido de sus propias cenizas para reinar sobre su destino. Cuando Tauro resurge de sus cenizas, no solo lo hace con una fortaleza inquebrantable, sino que su esencia misma se redefine en una versión más poderosa y auténtica. El proceso de su renacimiento no es únicamente una transformación interior, sino también un reajuste de su relación con el mundo, con las personas que lo rodean y con su propio propósito de vida. Su conexión con la tierra,
que siempre ha sido su ancla, se vuelve aún más profunda, y aprende a utilizarla no solo como fuente de estabilidad, sino también como una guía que lo orienta en cada nuevo paso que decide dar. Su intuición, antes quizás subestimada, se afina como un instinto que le permite detectar con mayor claridad las energías que lo rodean. Ahora sabe distinguir con precisión quién merece su tiempo y su confianza, y quién solo representa un lastre que debe soltar sin remordimientos. La transformación que experimenta no es visible de inmediato para el ojo inexperto. No es un resurgir impulsivo ni dramático, sino uno silencioso y contundente, como una montaña que se levanta majestuosa tras un largo periodo de gestación. No alardea de su cambio ni busca reconocimiento por él, simplemente se mueve con una seguridad inquebrantable que habla por sí sola. Donde antes pudo haber temido perder algo o a alguien, ahora comprende que el verdadero poder radica en la capacidad de soltar sin miedo, de confiar en que lo que se va es porque ya no tenía un lugar en su camino. Este despertar le permite liberarse de cargas innecesarias, de relaciones que lo agotaban y de pensamientos que antes lo limitaban. Ya no carga con culpas ajenas ni se responsabiliza de los errores de otros. Ha aprendido que su bienestar es su prioridad y que no hay nobleza en sacrificarse por quienes no hacen lo mismo por él. Uno de los aspectos más impresionantes de este renacer es su relación con el éxito y la abundancia. Si antes trabajaba con disciplina pero con cierta incertidumbre sobre el reconocimiento o la recompensa de sus esfuerzos, ahora avanza con la certeza de que todo lo que siembra florecerá en su momento. Su determinación, ya de por sí admirable, se convierte en una fuerza arrolladora. Ya no trabaja solo por necesidad o seguridad, sino con un propósito claro y una pasión renovada. Las oportunidades parecen gravitar hacia él, no porque tenga suerte, sino porque su nueva mentalidad lo convierte en un imán para todo aquello que vibra en la misma frecuencia que su esencia fortalecida. Sus talentos, su esfuerzo y su paciencia, que antes eran cualidades valiosas pero quizás subestimadas, ahora son herramientas de construcción con las que edifica un futuro sólido e inquebrantable. La manera en que maneja sus emociones también se ve transformada. Tauro siempre ha sido un signo que siente profundamente, pero su resistencia al cambio a veces lo hacía aferrarse al dolor más de lo necesario. Sin embargo, en su resurgir comprende que la resiliencia no es sinónimo de aguantar lo que lo lastima, sino de aprender a transmutar el dolor en crecimiento. Ya no se aferra al sufrimiento ni permite que las heridas definan su futuro. Ahora entiende que cada experiencia difícil fue una lección, no una condena. Ya no es prisionero de sus emociones, sino el dueño absoluto de ellas. Esto le permite mantener una paz interna que antes quizás le costaba encontrar. No porque sea indiferente o insensible, sino porque ha aprendido a equilibrar su sensibilidad con su poder de decisión. Sabe cuándo involucrarse y cuándo apartarse, cuándo luchar y cuándo dejar ir. Su círculo social también se ve impactado por este resurgir. Quienes lo conocieron antes de su transformación pueden notar que su energía ha cambiado. Ya no es alguien fácilmente manipulable ni accesible para todos. No porque haya perdido su calidez, sino porque ahora es selectivo con quien comparte su espacio, su tiempo y su amor. La lealtad sigue siendo uno de sus valores más sagrados, pero ahora está reservada solo para quienes realmente la merecen. Aquellos que lo valoran y lo respetan encuentran en él un aliado aún más fuerte, un amigo o pareja cuya estabilidad es un refugio. Pero aquellos que intenten aprovecharse de su bondad descubrirán que ya no hay cabida para segundas oportunidades sin mérito. Su amor sigue siendo intenso y genuino, pero ahora tiene límites sanos que lo protegen de quienes solo buscan tomar sin dar. Su relación con el placer, la belleza y la vida en general también sufre una transformación profunda. Regido por Venus, Tauro siempre ha encontrado consuelo en los placeres sensoriales, en el arte, en la buena comida, en la naturaleza y en los pequeños detalles que hacen que la vida sea más disfrutable. Pero ahora, en su renacer, estos placeres dejan de ser solo una fuente de consuelo y se convierten en una celebración consciente de su existencia. Aprende a disfrutar sin culpa, a rodearse de lo que lo hace sentir vivo, a permitirse el lujo de ser feliz sin necesidad de justificación. Se convierte en un maestro de la gratitud, porque ha comprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hubo algo hermoso a su alrededor que lo sostuvo. Ahora no solo sobrevive, vive con intensidad, con gozo, con la certeza de que se merece cada instante de plenitud. Este resurgir no significa que ya no habrá desafíos en su vida. Tauro sigue siendo humano, sigue enfrentando obstáculos, sigue teniendo momentos de duda. Pero la diferencia es que ahora sabe que nada puede derribarlo de forma permanente. Ha vencido el miedo a caer, porque ha demostrado que siempre puede levantarse.
Su confianza no es arrogante ni egocéntrica, sino una seguridad tranquila y serena, la certeza absoluta de que, pase lo que pase, él tiene el poder de reconstruirse una y otra vez. La vida podrá ponerle pruebas, pero ahora las enfrenta con la serenidad de quien sabe que es dueño de su destino. Y en ese renacer, Tauro no solo recupera su fuerza, la multiplica, la expande, la convierte en un legado que inspira a quienes tienen la fortuna de presenciar su transformación. El renacer de Tauro no es solo un proceso de transformación interna, sino también una reconfiguración de su relación con el tiempo y la paciencia, dos de sus mayores virtudes. En su caída, Tauro pudo haber sentido que el tiempo se convertía en su enemigo, que las esperas eran interminables y que la estabilidad que tanto valoraba se desmoronaba ante sus ojos. Pero en su resurgir, entiende que el tiempo no es un castigo, sino un aliado. Ahora sabe que todo tiene su ciclo, que la semilla que se planta con intención y esfuerzo siempre dará fruto cuando sea el momento adecuado. La desesperación ya no lo gobierna, la ansiedad por resultados inmediatos se disuelve, y en su lugar aparece una confianza inquebrantable en que todo lo que le pertenece por derecho llegará a él en su debido tiempo. Su resiliencia se fortalece en formas inesperadas. Antes, su resistencia podía manifestarse como terquedad, como una negativa a soltar lo que ya no le servía o como un apego a la seguridad de lo conocido. Pero después de haber tocado fondo y haberse reconstruido, su fuerza ya no es una cuestión de mera resistencia pasiva, sino de adaptación consciente. Ahora comprende que la flexibilidad no es sinónimo de debilidad, sino de inteligencia. Su conexión con la Tierra sigue siendo su mayor fortaleza, pero ya no lo encadena a una única forma de hacer las cosas. Ha aprendido a fluir con los cambios sin perder su esencia, a mantenerse firme en su propósito sin necesidad de luchar contra lo inevitable. Esta nueva perspectiva le otorga una libertad que antes no se permitía, una ligereza que complementa su estabilidad y le permite moverse con mayor seguridad hacia sus objetivos. En este resurgir, Tauro también reevalúa su relación con el poder. Siempre ha sido un signo con una fortaleza natural, pero en su vida anterior pudo haber sentido que su poder residía en lo tangible, en lo que podía construir, poseer o controlar. Ahora, después de haber atravesado el fuego y emergido de sus cenizas, entiende que su verdadero poder no está en lo que tiene, sino en lo que es. Descubre que la autosuficiencia no significa hacerlo todo solo, sino elegir con quién caminar sin depender de nadie para sentirse completo. Su presencia se vuelve magnética no porque busque impresionar a otros, sino porque su confianza auténtica lo convierte en alguien cuya energía es imposible de ignorar. Ya no busca validación externa ni necesita que el mundo reconozca su grandeza. Él la conoce, la siente, la habita en cada decisión, en cada palabra, en cada paso que da. Este renacimiento también redefine su relación con el amor y las emociones. Tauro, un signo gobernado por Venus, siempre ha tenido una inclinación natural hacia el amor profundo, pero antes podía haber caído en la trampa de la dependencia emocional o de la necesidad de estabilidad por encima de su propio bienestar. Ahora, tras haber resurgido, su amor se vuelve más consciente, más maduro. Ya no idealiza a las personas, ya no se aferra a promesas vacías ni a relaciones que solo existen por costumbre. Aprende a amar con libertad, sin miedo a perder, sin la necesidad de poseer. Entiende que el verdadero amor no se trata de permanencia, sino de conexión genuina. Sabe que su amor es un tesoro, y solo lo ofrece a quien realmente lo valore. Otro aspecto que evoluciona en su resurgir es su capacidad para fijarse metas y alcanzarlas con una visión más amplia. Antes, su determinación lo llevaba a enfocarse con intensidad en un solo objetivo a la vez, pero ahora entiende que el éxito no es una línea recta, sino un camino con múltiples senderos. Ha aprendido a diversificarse, a encontrar nuevas formas de crecer y prosperar sin miedo a cambiar de dirección cuando sea necesario. Su sentido del éxito deja de estar ligado únicamente a logros materiales y se expande hacia una visión más integral de la vida, donde su bienestar, su paz mental y su felicidad tienen la misma importancia que sus conquistas externas. Este nuevo Tauro no solo es más fuerte, sino también más sabio. Ha aprendido a leer las señales del universo, a escuchar su intuición y a confiar en su propio juicio sin dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Ya no busca encajar en expectativas que no resuenan con su verdad. Se convierte en un maestro de su propio destino, en un arquitecto que diseña su vida con la paciencia de quien sabe que cada piedra colocada con intención se convertirá en un castillo impenetrable. No hay vuelta atrás, no hay dudas sobre su propio valor. Su renacimiento no es solo un regreso, sino una evolución imparable.
El resurgir de Tauro tras un periodo de destrucción y renacimiento no solo se manifiesta en su fortaleza mental y emocional, sino también en su conexión con su propio cuerpo y su bienestar físico. Este signo, profundamente ligado a la Tierra, comprende que su cuerpo es el vehículo que lo transporta a lo largo de su viaje de vida, y tras haber pasado por el fuego de la adversidad, aprende a honrarlo de una manera renovada. Ya no ve el autocuidado como un lujo o una indulgencia, sino como un acto de respeto hacia sí mismo. Su alimentación, su descanso y su movimiento dejan de ser simples hábitos y se convierten en rituales sagrados con los que fortalece su resistencia y se mantiene enraizado. Ha aprendido que su energía es su mayor recurso, y por ello ya no permite que sea drenada por actividades, entornos o personas que no contribuyen a su equilibrio. Este renacimiento también impacta su forma de relacionarse con su entorno y con la naturaleza. Siempre ha sido un signo con una afinidad especial por lo natural, pero ahora su conexión con la Tierra es más consciente, más profunda. Encuentra en los espacios abiertos una fuente de restauración y poder, entendiendo que así como la naturaleza tiene ciclos de muerte y renacimiento, él mismo es parte de un proceso eterno de transformación. Aprende a escuchar los ritmos de la vida con mayor claridad y se permite moverse en armonía con ellos, sin la necesidad de forzar nada antes de tiempo. Se convierte en alguien que no solo busca la estabilidad, sino que la cultiva con intención, creando un ambiente a su alrededor que refleje su nueva energía de solidez y paz. El renacimiento de Tauro no es únicamente una reconstrucción interna, sino también una expansión de su creatividad. Regido por Venus, siempre ha tenido una inclinación natural hacia la belleza, el arte y la expresión sensorial, pero ahora encuentra en estos aspectos una nueva forma de manifestar su poder. Sus manos, su mente, su voz, se convierten en herramientas para crear algo que perdure más allá de él. Descubre que el arte, en cualquiera de sus formas, es una vía para canalizar su transformación, para plasmar su historia y para compartir con el mundo la fuerza de su resurgimiento. Ya no teme experimentar, ya no se encierra en lo conocido, sino que se abre a nuevas formas de expresión que reflejan la grandeza de quien ha atravesado la oscuridad y ha encontrado la luz en sí mismo. La relación de Tauro con el desapego también cambia en este proceso. Si bien antes podía aferrarse a personas, situaciones o recuerdos por la seguridad que le brindaban, ahora entiende que la verdadera estabilidad no proviene de lo externo, sino de su propia capacidad para adaptarse y sostenerse a sí mismo. Aprende a soltar sin miedo, no porque ya no le importe, sino porque confía en que lo que es verdaderamente suyo nunca se perderá. Esta nueva mentalidad lo libera de cargas innecesarias, de nostalgias que antes lo limitaban, permitiéndole caminar hacia el futuro con una sensación de ligereza que antes le era desconocida. En su renacimiento, Tauro también se vuelve más intuitivo, más conectado con la energía de su entorno y con las señales que antes podía ignorar. Ya no se deja engañar por apariencias ni por promesas vacías, porque su percepción se ha refinado hasta el punto de que siente la verdad en su interior antes de que las palabras siquiera sean pronunciadas. Esta agudeza lo protege, lo guía y le permite moverse con una seguridad aún mayor, pues ya no se deja arrastrar por ilusiones ni por expectativas impuestas. Su confianza no se basa en la opinión de los demás, sino en su propia sabiduría, en su propia experiencia y en la certeza de que todo lo que necesita está dentro de él. El resurgir de Tauro no es solo una segunda oportunidad, es una evolución completa. Su camino ya no se basa únicamente en la búsqueda de estabilidad, sino en la construcción de un legado, en la creación de una vida que refleje la magnitud de su fortaleza. Ahora camina con la certeza de que nada puede derribarlo, porque ha aprendido que incluso en la caída, incluso en la ceniza, existe la semilla de algo aún más grande. Ha convertido el dolor en cimientos, la pérdida en sabiduría y la adversidad en impulso. Y cuando un Tauro resurge, no solo vuelve a la vida, la conquista, la moldea y la hace suya con la grandeza de quien ha renacido para nunca más dudar de su propio poder. El resurgir de Tauro no es solo un acto de resistencia, sino una transformación total de su esencia, una alquimia que lo lleva a trascender lo que alguna vez fue para convertirse en una fuerza renovada e imparable. Este renacimiento no es inmediato ni impulsivo, es un proceso lento, profundo y meticuloso, como la tierra que, tras haber sido devastada por el fuego, se regenera en un suelo fértil para una nueva vida. Cada herida que sufrió, cada pérdida que experimentó, cada desafío que enfrentó se convierte en un ladrillo con el que construye su nueva realidad, una que ya no se sostiene en miedos, sino en la absoluta convicción de su poder. Uno de los aspectos más significativos de esta transformación es la manera en que redefine su concepto de seguridad y confort. Antes, Tauro encontraba estabilidad en la rutina, en lo predecible, en lo tangible. Sin embargo,
su renacimiento le muestra que la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en su propia capacidad de adaptación. Ya no teme al cambio, lo abraza con la confianza de quien ha aprendido a ser su propio refugio. Ya no necesita aferrarse a lo conocido por miedo a lo incierto, porque ahora comprende que su fortaleza le permite prosperar en cualquier circunstancia. Su nueva estabilidad no se basa en la rigidez, sino en la solidez de su espíritu, en su capacidad para reconstruirse una y otra vez sin perder su esencia. Su relación con el dolor también se transforma. En su vida anterior, pudo haber visto el sufrimiento como un obstáculo, como algo que debía evitar o minimizar. Pero en su resurgir, entiende que el dolor fue su maestro, que cada caída le enseñó una lección invaluable. Ahora no huye de las emociones difíciles, sino que las enfrenta con la certeza de que cada una tiene un propósito. Ha aprendido a transformar el dolor en sabiduría, el miedo en valentía, la decepción en claridad. Su capacidad para sostenerse a sí mismo emocionalmente se vuelve inquebrantable, y ya no depende de otros para encontrar consuelo o validación. Sabe que su poder radica en su propia capacidad de sanarse, de nutrirse, de renacer tantas veces como sea necesario. Este nuevo Tauro también ha aprendido a equilibrar su enorme capacidad de entrega con la necesidad de proteger su energía. Antes, su lealtad y su amor podían haberlo llevado a dar más de lo que recibía, a sostener relaciones que lo desgastaban por el simple hecho de no querer abandonar lo que alguna vez significó algo para él. Pero ahora, con su nueva claridad, entiende que no todas las personas merecen su tiempo, su esfuerzo o su corazón. Ha aprendido a poner límites sin culpa, a decir no sin miedo, a alejarse sin sentir que está fallando. Su amor sigue siendo intenso, pero ahora es selectivo. Solo lo ofrece a quienes realmente lo valoran, a quienes entienden su profundidad y están dispuestos a corresponder con la misma entrega. En su renacimiento, Tauro también redefine su relación con el éxito y la abundancia. Antes, pudo haber sentido que debía trabajar incansablemente para obtener lo que deseaba, que la recompensa solo llegaba tras un esfuerzo agotador. Pero ahora comprende que el éxito no solo se trata de cuánto trabaja, sino de cómo canaliza su energía. Ha aprendido a fluir con el universo, a confiar en su propio valor y a atraer la abundancia sin necesidad de sacrificarse en exceso. Ahora, sus logros no son fruto del desgaste, sino de la alineación entre su propósito y sus acciones. Ha entendido que la riqueza no solo se mide en posesiones materiales, sino en la plenitud que siente al vivir una vida auténtica y alineada con sus verdaderos deseos. La forma en que Tauro experimenta la felicidad también cambia en este proceso. Antes, pudo haber buscado la alegría en lo externo, en las comodidades, en la estabilidad que le proporcionaban ciertas situaciones o personas. Pero en su renacimiento, descubre que la verdadera felicidad es un estado interno, una elección que hace cada día. Ya no necesita condiciones perfectas para sentirse en paz, porque ha aprendido a encontrar gratitud y satisfacción en cada momento, en cada pequeña experiencia que le brinda la vida. Su capacidad de disfrutar se expande, su aprecio por el presente se intensifica, y su conexión con la alegría deja de depender de factores externos. Otro aspecto fundamental en su transformación es su relación con el propósito. Antes, pudo haberse enfocado en objetivos concretos, en metas definidas por la sociedad o por sus propias expectativas. Pero tras haber renacido, su visión del propósito se vuelve más profunda y trascendental. Ya no busca solo éxito material o reconocimiento externo, busca significado, impacto, trascendencia. Ahora entiende que su vida tiene un propósito mayor, que su camino no es solo para su propio beneficio, sino que también puede inspirar y transformar a otros. Su determinación se convierte en un faro, una fuerza que lo guía hacia una vida que no solo le brinda estabilidad, sino que también deja una huella en el mundo. Este nuevo Tauro, renacido de sus cenizas, ya no teme perder, porque ha aprendido que cada final es solo el inicio de algo más grande. Ya no se resiste al cambio, porque ha visto con sus propios ojos cómo cada transformación lo ha llevado a una versión más fuerte y poderosa de sí mismo. Ya no duda de su propio valor, porque ha comprendido que su esencia es inquebrantable. Su resurgir no es solo una segunda oportunidad, es una revelación, un despertar, un regreso a su verdadera naturaleza con más fuerza, más claridad y más determinación que nunca. Y cuando un Tauro renace, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. El renacer de Tauro no solo implica un cambio interno, sino también una revolución en la forma en que interactúa con el mundo y en cómo el mundo responde a su nueva energía. Es un proceso en el que su esencia terrenal se funde con una percepción renovada de sí mismo y de su propósito. No es simplemente una reconstrucción de lo que era,
sino una elevación hacia algo más grande, más consciente, más poderoso. Ahora, su andar es distinto, ya no es el mismo Tauro que una vez se dejó llevar por la inercia de la vida, sino un ser que camina con la certeza de que cada paso que da tiene un significado, cada decisión que toma tiene un propósito y cada relación que elige mantener o dejar atrás es parte de un diseño mucho más profundo. En este nuevo capítulo, su manera de percibir el tiempo cambia radicalmente. Antes, su naturaleza paciente podía llevarlo a esperar demasiado, a postergar ciertas acciones por miedo a alterar su estabilidad. Pero su renacimiento le ha enseñado que el tiempo no es solo algo que se mide en ciclos predecibles, sino una herramienta que puede dominar. Ya no se aferra a la idea de que todo debe suceder en un orden lineal y estructurado, sino que entiende que la vida es un conjunto de momentos en los que su intuición debe guiarlo. Descubre el equilibrio entre esperar con sabiduría y actuar con determinación. Aprende que no siempre es necesario planificar cada detalle, que a veces la mejor estrategia es confiar en su instinto y dar el salto cuando siente que es el momento correcto. Su resurgir también redefine su manera de manifestar su poder. Antes, su fortaleza podía haberse expresado en su capacidad de resistencia, en su habilidad para mantenerse firme frente a las tormentas. Pero ahora, su poder no se basa solo en soportar, sino en transformar. Ya no se limita a aguantar situaciones difíciles hasta que pasen, sino que interviene activamente en su vida para dar forma a su destino. Su energía ya no está enfocada en preservar lo que tiene, sino en expandir lo que es. Aprende que el poder no reside en la acumulación, sino en la capacidad de crear algo significativo y duradero. Ya no se define por lo que posee, sino por la huella que deja en cada cosa que toca, en cada persona que impacta, en cada sueño que convierte en realidad. La evolución de Tauro también se refleja en su manera de enfrentar los conflictos. En su vida anterior, pudo haber evitado las confrontaciones, prefiriendo la paz y la estabilidad por encima de todo. Pero ahora comprende que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de enfrentarlo con sabiduría. Aprende a defender sus ideales sin perder la calma, a imponer respeto sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta. Su seguridad interior le permite hablar con firmeza, actuar con convicción y tomar decisiones sin dudar de sí mismo. Ya no teme incomodar cuando es necesario, porque sabe que su voz tiene valor, que sus pensamientos merecen ser escuchados y que su verdad no debe ser minimizada para satisfacer a otros. En su renacimiento, su conexión con la materia y la espiritualidad también se equilibra de una manera completamente nueva. Siempre ha tenido una afinidad con lo tangible, con lo sensorial, con todo aquello que puede ver, tocar y sentir. Pero ahora, descubre que su relación con la materia no tiene por qué estar separada de lo espiritual. Aprende a ver la abundancia no solo como una acumulación de bienes, sino como un flujo energético que se mueve en sincronía con su estado interno. Comprende que cuando su mente y su espíritu están alineados, todo lo que necesita fluye hacia él sin esfuerzo. Ya no ve la riqueza como una meta en sí misma, sino como una manifestación de su equilibrio y su capacidad para atraer lo que verdaderamente le pertenece. La manera en que Tauro experimenta el amor también alcanza nuevas dimensiones. Antes, su amor podía haber sido posesivo, construido sobre la base de la estabilidad y la permanencia. Ahora, en su renacimiento, descubre que el amor es una danza entre la entrega y la libertad. Su corazón sigue siendo intenso y leal, pero ha aprendido que el amor verdadero no se aferra ni se impone. Ya no teme perder, porque sabe que lo que está destinado para él siempre encontrará el camino de regreso. Su amor se vuelve más profundo, más maduro, más auténtico. Aprende a amar sin expectativas, a valorar sin necesidad de poseer, a compartir sin miedo a quedarse vacío. Su amor es una elección consciente, no una necesidad. Otro aspecto fundamental de su transformación es su relación con el placer y el disfrute. Siempre ha sido un signo que aprecia los placeres de la vida, pero antes, podía haberlos buscado como una forma de escape o de compensación por la falta de satisfacción en otras áreas. Ahora, en su nueva versión, el placer se convierte en una forma de celebración, en una manifestación de su gratitud por la vida. Aprende a disfrutar sin excesos, a encontrar placer en la simplicidad, a valorar cada momento de gozo como un regalo y no como un refugio. Su conexión con sus sentidos se intensifica, pero ahora, en lugar de depender de ellos para sentirse completo, los utiliza como una vía para experimentar la vida con más presencia y plenitud. La última pieza de su transformación es su legado. Antes, pudo haber pensado en su vida en términos de logros personales, de metas alcanzadas, de estabilidad asegurada. Pero ahora,
su visión se expande hacia algo mucho más grande, el impacto que deja en el mundo. Ya no busca solo éxito, sino trascendencia. Quiere que su existencia signifique algo, que su historia inspire, que su energía perdure más allá de su tiempo en esta tierra. Cada acción que toma, cada elección que hace, cada persona que toca con su energía, todo forma parte de un legado que construye con paciencia y determinación. Este Tauro renacido es imparable. Ha sido derribado, ha sido probado, ha sido despojado de todo lo que creía esencial, pero ha regresado más fuerte, más sabio, más consciente. Ahora sabe quién es, sabe lo que vale y sabe que nada ni nadie puede arrebatarle su esencia. Su poder no radica en lo que tiene, sino en lo que es. Su seguridad no depende de lo externo, sino de la certeza absoluta de que siempre encontrará la manera de levantarse, de reconstruirse, de seguir adelante. Su resurgir no es solo un retorno, es una declaración, una victoria, un renacimiento definitivo. Y cuando un Tauro resurge, el mundo entero siente el peso de su nueva presencia, porque ha vuelto no solo para vivir, sino para dejar una marca imborrable en la historia. El renacimiento de Tauro no es solo un viaje interno, sino una transformación que se extiende a todas las dimensiones de su existencia. Es un proceso de reconstrucción integral en el que cada aspecto de su vida adquiere un nuevo significado y cada elección se convierte en una afirmación de su renovado poder. En este nuevo despertar, su manera de moverse por el mundo cambia drásticamente. Su caminar, antes pausado y medido, ahora lleva la determinación de quien ha aprendido a confiar en su instinto. Sus ojos, antes enfocados en la seguridad de lo conocido, ahora brillan con la luz de alguien que ha visto más allá de sus propios límites y ha descubierto que la verdadera estabilidad no se encuentra en lo externo, sino en la solidez de su propio ser. Una de las áreas en las que este renacimiento se hace más evidente es su forma de tomar decisiones. Antes, Tauro podía haberse dejado llevar por la prudencia excesiva, esperando el momento perfecto para actuar, analizando cada posibilidad antes de moverse. Sin embargo, en su nueva versión, comprende que la vida no siempre ofrece certezas, y que el poder de decidir no radica en eliminar los riesgos, sino en confiar en su capacidad para enfrentar cualquier consecuencia. Ahora, su determinación es más fuerte que su miedo. Se convierte en alguien que elige sin vacilaciones, que sigue su intuición con confianza y que no se paraliza ante la incertidumbre. Ha aprendido que cada decisión, incluso aquellas que lo sacan de su zona de confort, lo acercan a su verdadero destino. Esta evolución también se refleja en su forma de comunicarse. Tauro siempre ha sido reservado en sus palabras, eligiendo hablar solo cuando tiene algo importante que decir. Pero tras su transformación, su voz adquiere un nuevo peso, una nueva profundidad. Ahora sabe que el lenguaje es una herramienta poderosa, no solo para expresar lo que piensa, sino para construir la realidad que desea. Sus palabras dejan de ser simples afirmaciones y se convierten en decretos. Cada vez que habla, lo hace con la certeza de que su voz tiene impacto, de que su mensaje tiene poder, de que su verdad no necesita ser validada por otros para tener valor. Esta seguridad en su comunicación lo convierte en alguien que inspira, que guía, que deja una huella imborrable en quienes lo escuchan. Su relación con la disciplina también cambia de manera radical. Antes, su sentido de responsabilidad podía haberlo llevado a caer en rutinas rígidas, en hábitos que, aunque efectivos, no siempre le permitían explorar su verdadero potencial. Pero en su renacimiento, descubre que la verdadera disciplina no se trata de seguir reglas impuestas, sino de comprometerse con aquello que realmente lo impulsa hacia adelante. Ahora, su esfuerzo está alineado con su propósito. Ya no trabaja por obligación, sino por pasión. Ya no sigue estructuras solo porque parecen seguras, sino que diseña su propio sistema, su propio método, su propia forma de avanzar. Esta nueva relación con la disciplina le otorga una sensación de libertad que antes no conocía, pues entiende que la verdadera estabilidad no se encuentra en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo. Otro aspecto fundamental de su transformación es la manera en que enfrenta sus sombras. En el pasado, Tauro pudo haber evitado mirar de frente aquellas partes de sí mismo que no encajaban con su imagen de estabilidad y fortaleza. Pero en su renacimiento, comprende que su verdadera fuerza no radica en esconder sus debilidades, sino en integrarlas y transformarlas en poder. Ahora, en lugar de huir de sus miedos, los enfrenta con valentía. En lugar de negar sus heridas, las observa con compasión y las usa como fuente de aprendizaje. Ha descubierto que su luz no se debilita al aceptar su oscuridad, por el contrario, se vuelve aún más brillante.
Esta nueva relación con su sombra lo hace más auténtico, más completo, más invulnerable a las dudas que antes lo detenían. En su renacer, Tauro también descubre una conexión más profunda con su intuición. Aunque siempre ha sido un signo con una percepción aguda de la realidad, en el pasado pudo haber confiado más en la lógica y en lo tangible que en su voz interior. Pero ahora, tras haber atravesado el fuego de la transformación, su intuición se convierte en su guía más confiable. Aprende a escuchar esas señales sutiles que antes ignoraba, a sentir la energía de las personas y los lugares, a saber cuándo es el momento de avanzar y cuándo es mejor esperar. Su nueva sensibilidad no lo hace más vulnerable, sino más poderoso, pues ahora toma decisiones con una claridad que va más allá de la razón. Este equilibrio entre intuición y lógica lo convierte en alguien que no solo actúa con inteligencia, sino también con una sabiduría profunda que trasciende lo evidente. Su relación con la confianza también se ve completamente redefinida. En el pasado, su lealtad inquebrantable podía haberlo llevado a confiar demasiado en quienes no siempre lo merecían. Pero ahora, su confianza ya no se otorga de manera automática, sino que se gana con el tiempo y con acciones. Ha aprendido a observar más allá de las palabras, a reconocer la verdadera intención detrás de los gestos, a rodearse solo de aquellos que realmente suman a su vida. Este nuevo discernimiento le permite construir relaciones más sólidas, más auténticas, más alineadas con su esencia. Ya no permite que su energía sea drenada por quienes no aportan nada a su crecimiento, y esta selección consciente de su entorno lo fortalece aún más. Otra manifestación de su renacimiento se encuentra en su manera de abrazar el cambio. En su vida anterior, la incertidumbre podía haber sido una fuente de ansiedad, algo que debía evitarse a toda costa. Pero ahora, Tauro no solo acepta el cambio, sino que lo provoca. Comprende que la evolución es la única constante en la vida y que cada transformación es una oportunidad para crecer. Ya no teme dejar atrás lo que ya no le sirve, porque ha aprendido que cada final es solo el comienzo de algo aún más grande. Se convierte en alguien que se reinventa constantemente, que no se aferra a viejas versiones de sí mismo, que entiende que el poder de la transformación está en sus propias manos. Su resurgir también impacta su conexión con el equilibrio entre dar y recibir. Siempre ha sido alguien generoso, dispuesto a compartir su tiempo, su amor, su energía. Pero en su nueva etapa, comprende que el equilibrio es esencial. Ya no da hasta agotarse, ya no entrega más de lo que recibe, ya no permite que su bondad sea explotada. Aprende que recibir no es un acto de egoísmo, sino de merecimiento. Se abre a la abundancia en todas sus formas, permitiéndose disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecerle sin culpa ni reservas. Ahora, entiende que su energía es sagrada y que solo quienes realmente lo valoran merecen compartirla. El Tauro que ha renacido no es solo más fuerte, más sabio y más determinado. Es alguien que ha trascendido sus propias limitaciones, que ha descubierto que su poder no tiene límites, que su espíritu es indomable. Su resurgir no es solo un regreso, sino una declaración de su grandeza. Y cuando un Tauro resurge, lo hace con una intensidad que cambia todo a su alrededor. Es una fuerza imparable, un testimonio viviente de la resiliencia, una prueba de que incluso aquellos que han sido derribados pueden levantarse más grandes que nunca. El renacimiento de Tauro no es un simple proceso de cambio, sino una alquimia profunda que redefine su esencia. Es un viaje de reconstrucción en el que cada fragmento de su ser se reorganiza en una versión más fuerte, más consciente, más luminosa. No es solo la superación de un obstáculo ni la adaptación a nuevas circunstancias, sino una verdadera transformación en la que su antigua piel se deshace para dar paso a una nueva identidad. Su resurgimiento no es el resultado del azar ni de una serie de eventos fortuitos, es la consecuencia de un despertar interior que lo impulsa a tomar el control de su destino con una seguridad inquebrantable. Este nuevo Tauro ya no teme las despedidas. En el pasado, su lealtad absoluta y su apego a lo conocido podían haberlo llevado a sostener situaciones, relaciones y dinámicas que le hacían más daño que bien. Su amor por la estabilidad lo mantenía aferrado a ciertas estructuras, incluso cuando éstas ya no le servían. Pero su renacimiento le ha enseñado que la verdadera estabilidad no proviene de la permanencia, sino de la capacidad de soltar lo que ya no vibra en su misma frecuencia. Ahora entiende que dejar ir no es perder, sino liberarse. Que cerrar ciclos no es un fracaso, sino una declaración de amor propio. Ya no se aferra a lo que se desmorona, porque sabe que cada vacío dejado por algo que se va es un espacio listo para ser llenado con algo aún más grande. La paciencia, que siempre ha sido una de sus virtudes más destacadas, ahora se convierte en un arma aún más poderosa.
Pero ya no es la paciencia pasiva de quien espera que las cosas cambien por sí solas, sino la paciencia del estratega que entiende el valor del tiempo. Ha aprendido a moverse con inteligencia, a no precipitarse ni desgastarse en situaciones que aún no están maduras para resolverse. Su paciencia ya no es una limitación, sino una herramienta que usa con precisión para esperar el momento adecuado para actuar con toda su fuerza. Comprende que hay batallas que se ganan con la resistencia, pero también que hay guerras que se vencen sabiendo cuándo retirarse para regresar con más poder. La conexión de Tauro con la naturaleza, que siempre ha sido innata, alcanza nuevas dimensiones en su renacimiento. Antes, su afinidad con la tierra le proporcionaba una sensación de seguridad y enraizamiento, pero ahora comprende que no solo es parte de la naturaleza, sino que también es una manifestación de ella. Su cuerpo se convierte en un reflejo de los ciclos naturales, y aprende a escuchar sus ritmos internos con una claridad que nunca antes había experimentado. Se alinea con la luna, con las estaciones, con los pulsos invisibles de la tierra. Su intuición se afina hasta el punto en que ya no necesita buscar respuestas en el exterior, porque siente cada respuesta dentro de sí mismo. Descubre que la fuerza no está solo en la materia, sino en la energía que fluye a través de todo lo que existe, y aprende a canalizar esa energía para potenciar su crecimiento, su bienestar y su expansión. Su capacidad para crear y manifestar se intensifica con esta nueva conciencia. Siempre ha tenido un talento natural para construir, para dar forma a lo que otros solo imaginan. Pero ahora entiende que su poder creador no se limita a lo tangible, sino que abarca todos los aspectos de su vida. Se convierte en el arquitecto de su propio destino, diseñando cada detalle con intención y propósito. Ya no construye solo desde la necesidad de seguridad, sino desde el deseo de trascendencia. Cada cosa que hace, cada proyecto que inicia, cada meta que se propone, lo hace con la certeza de que está dejando una marca que permanecerá más allá de su tiempo. Ha descubierto que la verdadera estabilidad no es un estado fijo, sino una habilidad para crear continuamente la realidad que desea vivir. Su manera de enfrentar el dolor también cambia radicalmente. En su vida anterior, podía haber preferido el silencio, la introspección, el refugio en su mundo interno cuando algo le hería. Pero ahora, en su nueva versión, el dolor no es un enemigo, sino un maestro. Ha aprendido que cada herida lleva consigo una lección, que cada caída es una oportunidad para levantarse con más fuerza. Ya no oculta sus cicatrices ni se avergüenza de ellas, al contrario, las lleva con orgullo como símbolos de su evolución. Cada dolor que ha atravesado lo ha moldeado, lo ha templado, lo ha convertido en la fuerza imparable que ahora es. Ha entendido que el sufrimiento solo tiene poder sobre él cuando lo rechaza, y que la verdadera liberación se encuentra en la aceptación, en la transformación, en la capacidad de convertir cada golpe en un escalón hacia una versión más elevada de sí mismo. La forma en que vive el placer también se renueva. Siempre ha sido un signo que disfruta de los sentidos, que se deleita con los placeres de la vida, que sabe encontrar belleza en lo más simple. Pero ahora, el placer ya no es solo una fuente de disfrute, sino una celebración de su existencia. Se da permiso para gozar sin culpa, para experimentar sin restricciones, para entregarse al arte de vivir sin miedo a ser juzgado. Descubre que el placer no es solo un lujo, sino una necesidad sagrada, una forma de honrar la vida que ha elegido construir. Se rodea de belleza, no por vanidad, sino porque entiende que su entorno influye en su energía, que su espacio es un reflejo de su mundo interno, que cada detalle que lo rodea tiene un impacto en su espíritu. El amor, que siempre ha sido una de sus mayores fortalezas, ahora se manifiesta en su forma más pura. Antes, su amor podía haber sido protector, intenso, incluso posesivo en ciertos momentos. Pero ahora, su amor es libre, inquebrantable, luminoso. Ama sin miedo, sin condiciones, sin expectativas. Ha aprendido que el amor no se trata de poseer, sino de compartir. Que el amor verdadero no ata, sino que impulsa. Que el amor más grande es aquel que se da sin reservas, sin necesidad de recibir algo a cambio. Su corazón, ahora más fuerte que nunca, se abre sin temor, porque ha comprendido que no hay pérdida en el amor, solo aprendizaje y crecimiento. Este nuevo Tauro es un ser renacido, forjado en el fuego de su propia transformación. Su esencia sigue siendo la misma, pero ahora brilla con una intensidad que antes no conocía. Su presencia es más poderosa, su energía más magnética, su determinación más firme que nunca. No ha cambiado por completo, porque nunca dejó de ser quien es en su núcleo. Lo que ha sucedido es que ha despertado. Ha recordado su verdadera naturaleza.
Ha descubierto que no necesita esperar que la vida le ofrezca lo que desea, porque tiene el poder de crearlo por sí mismo. Ha entendido que su fuerza no está en resistir, sino en evolucionar. Que su estabilidad no es algo externo, sino un estado de ser. Y así, cuando Tauro resurge de sus cenizas, lo hace con la fuerza de un titán, con la sabiduría de quien ha visto la oscuridad y ha decidido convertirse en luz. Lo hace sin miedo, sin dudas, sin necesidad de probarle nada a nadie. Porque ahora sabe que su existencia en sí misma es su mayor prueba de victoria. Y cuando vuelve, el mundo entero lo siente. Porque ya no es el mismo de antes. Ahora es inquebrantable. Ahora es infinito. Ahora es, verdaderamente, imparable.